Gabriel Ruiz Ortega y esto es Caretas Electorales. El día de hoy tenemos a dos candidatos al Congreso, ambos con experiencia, ambos que tienen un discurso bastante definido. El primero de ellos es Fernando Aguilar, quien con el número 19 va por Acción Popular al Congreso. Y el otro candidato es Roberto Rodríguez Rabanal, quien con el número 15 va por Juntos por el Perú al Congreso. Muy buenas tardes, candidatos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Roberto. Bueno, hoy es viernes 19 y muchas cosas están pasando en las últimas horas, ¿no? Netamente relacionadas con este escándalo mayúsculo que estamos viendo a razón de estas vacunas PIC, ¿no? O de este caso llamado últimamente vacunagate, ¿no? En ese sentido. Ustedes como espectadores, igual como todos nosotros, espectadores de esta suerte de espectáculos de horror o de escena psicodélica muy mal llevada a cabo, ¿qué opinión tienen sobre este contexto? Recordemos que hoy día, tanto las universidades de San Marcos como la de Cayetano Heredia han sido intervenidas por la Fiscalía y por la DIVIAC por ese escándalo. Ante este escenario, ¿qué es lo que ustedes piensan? Usted primero, Roberto Rodríguez Rabanal. Tiene un minuto para responder. Buenas tardes. No se trata de un problema de personas, es la crisis de un sistema de injusticia marcado por la corrupción. Estamos por cumplir 200 años de un Estado capturado por los grandes grupos de poder económico que gobierno tras gobierno se han ido sucediendo manteniendo la corrupción. Por eso no es casualidad que esto involucre a personas de este gobierno, del anterior gobierno, de fuerzas políticas que están postulando al Congreso y de conocidas personajes lobistas tipo Cecilia Blume, vinculado siempre a los grandes grupos de poder. El vacuna VIP tiene que ver con la lucha contra la corrupción como cuestión fundamental. Y esto implica transparencia y sobre todo que haya una clara rendición de cuentas, y este es un acto equivalente a lo sucedido previo a la guerra con Chile, con Mariano Ignacio Prado, que huyó del país, que significó el equivalente a la traición a la patria. Esto es una traición a la ciudadanía en época de pandemia que refleja la indolencia ante las personas. Muchas gracias, Roberto Rodríguez. Su turno, candidato Fernando Aguilar, tiene un minuto para exponer. Muchas gracias. Sí, de acuerdo con lo que expresa el doctor Rodríguez, pero yo diría la palabra clave ahí es la indolencia. Pero junto con la indolencia, que es precisamente el no asumir la responsabilidad, de no asumir, no tener la vocación de servicio para la cual es necesaria y fundamental en la función pública. Además de eso, yo creo que es la falta de valores tremenda de esta gente, ¿no? Y que una tras otra el Perú viene eligiendo a gobernantes que no tienen ni siquiera los principios más elementales, y especialmente yo diría en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, allí cabe, y creo que vamos a tocar el tema de la educación. Nosotros tenemos que preguntarnos cada vez cuándo es que vamos a empezar realmente, ¿no? Se han hecho esfuerzos en la educación hace ya más de 40 años, y después ha sido todo, ha ido en un vaivén y sin norte para nuestra sociedad. Entonces yo creo que, claro, es una demostración, es la prueba palpable de la falta de valor, de formación de quienes nos dirigen y asumen responsabilidades, ¿no? Eso no debería pasar otra vez. Gracias. Muy amable, gracias. Espero que no me escucha. ¿Aló? Aló, sí, ahora sí lo escuchamos. Sí, por favor. Sí, había expresado la idea, ya no sé si me ha escuchado. Por favor, candidato, sí, podríamos reforzar un poquito lo que más o menos quedó en silencio. Tuvimos un problema técnico. Sí, ok.
Es indignante la situación, lo he expresado también públicamente. Solamente decir que gente así no debe estar jamás en la función pública. Para eso es necesario que la gente, un poco volviendo al tema que ya mencioné, educación fundamental. Nosotros, los peruanos, tenemos la responsabilidad de poner en esos puestos a quienes van a dirigir al país. Por eso, dada la situación, yo les pido meditar profundamente sobre el voto que va a ejercer el 11 de abril. Por favor, no caigamos nuevamente acá. No hay salvadores de última hora. No hay los famosos outsiders no funcionan. Y los que dicen que esto es tradicional, no es verdad, porque la política es noble. Esta gente son politiqueros. Esto no sabe nada de política, no representan la política. ¿A qué grupo representa esta gente? Así que yo creo que esto que nos ha indignado ahora no debe volver a pasar. Y para eso tenemos que juntarnos con gente seria, grupos serios, y lograr que la gente con responsabilidad, vocación de servicio, pero con títulos que mostrar de honestidad y honradez, esa gente es la que debe dirigir el país. Gracias. Muchas gracias, candidato Fernando Aguilar. Siguiendo con la línea del debate, ahora usted, candidato Aguilar, tiene 30 segundos para formular un comentario o alguna pregunta al candidato Roberto Rodríguez Rabana. Adelante, candidato. Claro. Sí, me gustaría saber qué cosas están planteando, digamos, con el tema de la educación. Hay mucha discusión sobre esto y yo no sé si tienen algún esquema, digamos, más o menos definido, planteado, o es algo que deberíamos construir sobre la base de una conversación de más grupos, en una mesa donde los técnicos más calificados puedan plantear la solución y enrumbar finalmente en los próximos 50 años. Adelante, candidato Roberto Rodríguez. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, 2 minutos. Dos minutos, candidato. Correcto. Sí, muchas gracias. Respecto a la educación, lo primero es afirmar la educación pública como un derecho humano fundamental, como una prioridad nacional, no como viene siendo hasta ahora algo así como la última rueda del coche, en primer lugar. En segundo lugar, hay que mantener la educación privada en lo que corresponde, pero poniendo el énfasis en la educación pública y simultáneamente desterrar la denominada educación con fines de lucro, que es la educación antivalores, que considera que la educación es una mercancía. Los lunas, para poner un ejemplo, son expresión de esos negociados. En tercer lugar, en cuanto a la educación, requerimos enfoques múltiples de acuerdo a nuestra condición de país diverso. Por un lado, un enfoque de derechos que esté vinculado al ejercicio de los mismos a todo deber y al cumplimiento de los deberes articulado con los valores. Un enfoque ambiental frente a la actual situación, un enfoque de inclusión social que incorpore, por ejemplo, la importancia de las personas con discapacidad y algo clave, un enfoque intercultural en un país tan diverso en culturas y etnias, además del enfoque de género para dar igualdad de oportunidades a hombres y mujeres, una redefinición de la currícula nacional, el Ministerio de Educación como órgano rector, pero con la flexibilidad para las currículas regionales de acuerdo a cada realidad, y al mismo tiempo poder dignificar al magisterio, que significa el piso salarial, el trato justo a los jubilados, el pago de la deuda social y el trabajo de la comunidad educativa. Atravesando todo esto para culminar dos aspectos que tienen que ver con la primera pregunta que inició esta conversación. En este momento, las personas, estas 487 personas involucradas en el privilegio insano de haberse vacunado, además a escondidas, reflejan que son personas amorales, ni siquiera inmorales, amorales, no tienen moral. Ese doctor Málaga de Cayetano Heredia tratando de justificar lo injustificable.
Y el otro aspecto, hablamos de asociación público-privada, en el Vacuna Gate, la articulación y asociación pública-privada para delinquir, porque esto es un delito. Esto tiene que cambiar y la educación en valores resulta una cuestión fundamental, predicando con el ejemplo y no solo con el discurso. Ya veremos en el tema del Congreso, por ejemplo, que tiene que haber una clara declaración de intereses para evitar cualquier tipo de conflicto. Así se va a predicar con el ejemplo. Muchas gracias, candidato Roberto Rodríguez Rabanal. Ahora usted, candidato Roberto, tiene 30 segundos para formularle una pregunta al candidato Fernando Aguilar o algún comentario sobre lo que acaba de exponer. Bueno, una primera pregunta retomando lo último que dije. El Congreso instalado el 2020 demoró mucho, elegido el 26 de enero del 2020, demoró mucho más de lo normal en instalarse. Y esto se debió a que los congresistas no presentaban su declaración de intereses. Se instaló en marzo y el 7 de mayo el Congreso hizo un régimen de excepción para los congresistas para que no presentaran su declaración de intereses ante la PCM. Y ningún congresista de Acción Popular lo hizo, y el señor Ricardo Burga fue justamente el que propuso ese régimen de excepción, de privilegios para los congresistas. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Los congresistas van a tener privilegios? ¿Por qué no declaran sus intereses correspondientes? ¿Algo ocultan? Muchas gracias, candidato Roberto Rodríguez Rabanal. Su respuesta, Fernando Aguilar, candidato con el número 19, tiene sí, 2 minutos. Con todo gusto. Hay que recordar, le voy a recordar al señor Rodríguez Rabanal, que Acción Popular es el único partido y tenemos los únicos presidentes de la República totalmente limpios y honestos, transparentes. A nosotros nos anima participar en la vida política del país en base a la honestidad. No hay nadie que nos pueda señalar algún acto deshonesto. Nadie. Y ahí están los libros. Respecto a la declaración de intereses, por supuesto que hay que hacerla. Lo que pasa es que había una discusión porque yo voy a presentar mi declaración de intereses a Sagasti, a Vizcarra. No, señor. Se presenta a la Contraloría. Y esa es una exigencia que hay que respetar. Y por supuesto en el mismo Congreso. A mí no me va a decir un gobierno, menos estos que acabamos de ver que son amorales e inmorales también, me va a exigir una declaración de intereses. Yo, como todos los demás, cumplimos las normas y las leyes estrictamente, sin dudas ni murmuraciones. O sea, no hay problema con eso. Entonces, yo creo que hay un error de percepción. Y lo que se quiso, me parece que era presentar a Contraloría, no a la PCM. Y yo creo que tiene razón. Es una cuestión de principios. Pero si la ley lo manda, se cumplirá tal como lo dice la ley. Eso no es ningún problema. En la Acción Popular cumplimos estrictamente la norma. Gracias. Muchas gracias. Ahora pasamos a otro tema que es también bastante picante también, ¿no? Un tema que estuvo en el imaginario tanto de los especialistas como de las personas hasta hace unas semanas, pero cuyos ecos aún siguen suscitando mucha inquietud, ¿no? Este tema tiene que ver con el de la reforma policial, ¿no? Que se traduce también en un aumento de la inseguridad, que se traduce también en un aumento también de la delincuencia, de la corrupción. Candidato Roberto Rodríguez Rabanal, ¿cuál es su opinión sobre esta llamada reforma policial? ¿Usted nota algún avance? ¿Nota algún retraso? ¿Es una traba? ¿Qué es para usted? Bueno, lo primero, si la Policía Nacional estuviera funcionando bien, no se necesitaría una reforma. Pero evidentemente está muy lejos de cumplir con las expectativas que los ciudadanos buscamos. Eso como punto de inicio. Lo segundo, ¿cuál es el sentido de una reforma policial? A modo de ver de Juntos por el Perú, el sentido fundamental es tener una institución que dé tranquilidad a la ciudadanía y sobre todo en estos tiempos que tenga la capacidad colectiva
de luchar contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana. No está orientada a reprimir al pueblo indistintamente, como lo hubo en la movilización de noviembre del año pasado en el gobierno del señor Merino de los 5 días y que conllevó al asesinato de Inti Bryan, a una gran cantidad de heridos y desaparecidos. Esa no es la policía que queremos ni buscamos, en primer lugar. En segundo lugar, se requiere replantear el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. En este momento es bicéfalo, 2 cabezas. Formalmente lo preside a nivel local los alcaldes y a nivel regional los gobernadores, pero efectivamente a nivel real eso está en manos de la policía. La propuesta que tenemos es que haya una distinción, que el liderazgo político de la lucha contra la inseguridad ciudadana institucional esté en manos de la autoridad legítimamente elegida, pero la conducción operativa está en manos de la Policía Nacional, empezando por las comisarías. Y esto, en tercer lugar, implica facilitar la articulación con las juntas vecinales. Yo he tenido experiencia desde los gobiernos locales a ese nivel y en realidad no es un tema de más cámaras de vigilancia o algo por el estilo. No es un tema logístico, también lo es. Es un tema de voluntad política y de orientación. Y el otro aspecto en la reforma policial es la lucha contra la corrupción. No puede ser lo que sucedió cuando estaba de ministro el señor Morán en el anterior gobierno, por ejemplo, en el cual se compraron esas mascarillas, que en algunos casos eran para niños en Amazonas, Cajamarca, y cuando se los decomisó, se lo llevó a la DININCRI, se lo robaron de la DININCRI, hay que decirlo. ¿Y se lo robaron quiénes? Alguien de fuera no, tuvo que ser de dentro, malogrando el uso de las cámaras en ese momento. Este es otro punto que quería señalar. Y algo importante en la reforma policial, hay que distinguir lo que es el plano local cotidiano de las comisarías de las direcciones especializadas, tanto la DIROBE, entre otras, que requiere una conducción, repito, valga la redundancia, mucho más especializada. Y todo lo que señalo está atravesado por algo fundamental, que la conducción del Ministerio del Interior busca comprometer a la Policía Nacional, estimulando a los buenos elementos, planteando un nuevo plan de formación para que haya buenos elementos y al mismo tiempo que esa formación incluya el tema de la interculturalidad, porque muchas policías los rechazan en varios lugares a denunciantes porque no saben hablar bien el español, porque su origen es el quechua o una lengua amazónica, o una dama que denuncia algo y le dicen seguramente en algo andarás, que eso ha ocurrido. Eso hay que desterrarlo en términos de una formación diferente a la Policía Nacional. Muchas gracias, candidato Roberto Rodríguez Rabanal. En estos momentos nos vamos a un corte y al regresar estaremos con la participación de Fernando Aguilar sobre este tema. Regresamos en unos segundos. Vaya.
respuesta de Fernando Aguilar. Adelante, Fernando. ¿Qué opinas sobre la reforma policial? Sí, ok, muchas gracias. Es evidente que necesitamos hacer una reforma y esta vez debería ser hecha profesionalmente. Pero eso depende de una decisión política. Cuando empezamos nosotros una reforma o cualquier otro trabajo, depende de la visión que uno tenga para arribar a buenos términos, a un buen final. Entonces, esa decisión tiene que ser hecha por gente honesta que dirige el gobierno. Y eso es lo que vamos a garantizar la presencia de Johnny Lezcano en primer lugar. Lo otro es que yo he estado conversando particularmente con los policías porque es un tema central para mí. De un tiempo a esta parte, la policía ha perdido la autoridad y el respeto que debe tenerse. Hemos actuado un poco se empezó por las emergencias de falta de personal y las escuelas de policía se han venido a menos. Hay que retomar la calidad de la formación de policía. No es que hay que regar escuelas por todo el Perú, que las hay. Yo creo que debería haber unas 5 o 6 escuelas profesionales del mejor nivel, de manera que tengamos gente muy bien preparada y que no caiga en estos actos de deshonestidad, abuso o malinterpretación o de falta de respeto, valores, etc. Tenemos que volver a tener a los policías respetables, con autoridad. Pero además, ¿qué ha pasado? De un tiempo a esta parte, el Ministerio del Interior ha delegado prácticamente la seguridad ciudadana en los serenazgos municipales. Y entonces, y la gente, el público en general, cuando ocurre algo, llama a su municipalidad, llama al serenazgo para resolver o denunciar un acto de violencia, un robo, un atraco, lo que sea, cuando ese es el papel fundamental de la policía. Entonces cabe la pregunta, o municipalizamos las policías o reformamos la que tenemos. Yo creo que es lo segundo. La policía tiene que ser reformada profesionalmente. Desde ese punto de vista, entonces, tenemos que recuperar. Hace muchos años, hace 40, 50 años de policía, pues era un hombre respetable y además era un referente, ¿no? Ahora no. A veces hay que cuidarnos de la policía. Lamentable es decirlo, pero es verdad. Entonces, yo creo que empieza por ahí. Esa reforma es necesaria y, bueno, y el otro tema, obviamente, salarial, junto con los grandes temas de salarios de maestros y en salud, ¿no? La policía es otra institución a la que hay que atender también. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Ahora continuamos contigo, Fernando Aguilar, para que por favor en 30 segundos le formules algún comentario. Rodríguez Ramanac. Sí, a ver, me gustaría saber sobre el tema último del paro agrario, toda esta movilización que hubo. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Candidato Roberto Rodríguez tiene 2 minutos para responder. ¿Por qué se dio el paro agrario? ¿Cuál fue el antecedente? Durante el gobierno de Fujimori se expidió la denominada ley Klintberg, que dio exoneraciones tributarias y un régimen de excepción a los agroexportadores. Uno se pone a pensar como cuando un niño monta bicicleta 4 ruedas y después dice tiene que montarla en 2 ruedas. Uno le dé el empujón hasta que logre estabilidad. Y uno se pregunta, podría ser que en un primer momento sea considerado. Pero estas exoneraciones tributarias continuaron en el gobierno de Toledo, Vizcarra y el actual Congreso y el Congreso anterior extendieron estas exoneraciones tributarias hasta el año 2031. Creo que nuestro amigo moderador, el representante de Acción Popular, el que habla, o cualquiera que nos ve, nos escucha, vamos a tener privilegios hasta el año 2031, además en un régimen salarial muy complicado y jornada de trabajo interminable. Yo trabajé en ICA
el año 2004-2005 y soy un testigo de excepción porque acompañé ese proceso cuando las trabajadoras se levantaban a las 4 de la mañana para ir al punto, que subían a un camión como si fueran ganado y como decían, no tenían el tiempo claro para comer o para hacer sus necesidades fisiológicas y cuando regresaban zombies. Un régimen de esclavitud moderna en el siglo XXI. Por lo tanto, es entendible que haya habido una protesta porque ha habido un acumulado de largas décadas. Primero, yo creo que la protesta se justificó. Podemos discutir tal o cual aspecto, pero el sentido del paro agrario respondía a la lucha contra la exclusión social. Y dos, la reformulación de la mal llamada Ley de Promoción Agraria en el Congreso creo que ha dado unos pasos, pero requiere construir nuevos consensos hacia adelante. Todo lo que se ha dado, no como quisieron hacer los agroexplotadores, meter miedo, no puso en veremos, en problemas la producción ni la productividad. Ya sabemos que son amenazas que siempre, los mismos de siempre, hacen para tratar de aplanar a los trabajadores. Y eso es inadmisible. Por lo tanto, es parte de la agenda de lucha contra la desigualdad social vinculada a la producción y a los derechos laborales, que sean realmente respetados, cosa que no se ha venido dando. Y eso es algo muy claro. Muchas gracias, candidato. Ahora seguimos con usted, Roberto Rodríguez Rabanal, para que le formule una pregunta a Fernando Aguilar. Tiene 30 segundos, ya sea una pregunta o un comentario de lo que expuso hace un momento Fernando Aguilar. Quiero hacer una pregunta a partir de un comentario que hizo. No me voy a poner a discutir si Fernando Belaúnde A o Fernando Belaúnde B, pero yo quisiera que me responda lo siguiente. ¿Qué opinión tiene cuando durante el gobierno de Fernando Belaúnde, su segundo gobierno, se descubrió uno de los casos más sonados de narcotráfico con el congresista Yoshimura, cuando hubo el famoso caso de Villacoca, una explosión de una planta de producción de químicos en Surquillo, cuando era ministro el señor Perkovich? Y de las investigaciones salió a la luz implicados prominentes miembros de Acción Popular y que en el país de la impunidad eso fue diluyendo. ¿Qué opina usted? ¿Esa es garantía de honestidad? Señor Rodríguez. Un minuto para responder. Ok, gracias. Lo que usted menciona pues es un tema totalmente aislado, ¿no? O sea, no porque voy a ir más cerca, ¿no? Porque mi hermano o su hermano hagan algo, a usted le van a echar la culpa. Ni tengo por qué responder lo que haga el señor Perkovich o no. Ok, allí hay responsables. Y esto es claro. Todo lo que sea punible, hay que sancionar. No hay que proteger a nadie. Uno puede tener errores, pero lo repito, al presidente Belaúnde no le pueden decir absolutamente nada, porque es el presidente más honesto que ha tenido el país. Y luego Paniagua, también de Acción Popular. Así que este hecho aislado, como habrá habido algunos tantos otros, son hechos aislados que no responden a la voluntad ni del partido, ni del presidente Belaúnde, obviamente, ¿no? O sea, deshonestidad hay de todas partes. La verdad que yo pensaba que teníamos que conversar sobre las propuestas y no responder esto que ya parece un agravio, ¿no? Pero, en fin, yo me reafirmo en todo lo dicho respecto a Acción Popular y al presidente Belaúnde. Las personas tienen que responder por sí mismas, por sus actos. Peor cuando están cumpliendo la función pública, eso es condenable. Por supuesto, no voy a defender nada que no esté bien, ¿no? Entonces, las propuestas que nosotros hacemos son hechas con sustento, con respaldo, con base. La historia está ahí, así que no hay problema. Y por eso, además, es que nosotros tenemos en la opinión pública la mejor evaluación. Como partido político no tenemos mancha alguna. Así que estamos tranquilos y muy optimistas con lo que se viene, ¿no? No hay ningún problema. Gracias. Bueno, ahora pasamos al siguiente tema de este primer bloque, que es un tema un poco espinoso, ¿no? Es un tema del que se comenta mucho, que tiene retractores.
a veces tiene gente que lo defiende. Este tema tiene que ver mucho con la inmunidad parlamentaria, en ese sentido. Se tienen muchos pareceres, porque es un término también muy peligroso, pero también muy gaseoso también, ¿no? En ese sentido. ¿Cuál va a ser la postura de usted, Roberto Rodríguez Rabanal, ante la inmunidad parlamentaria en caso llegue al Congreso? Correcto. Tiene un minuto para responder. Ya, correcto. 20 segundos respecto al otro. Yo coincido que hay agravio a la honestidad, lo ocurrido con Yoshimura, lo ocurrido con Perkovich como ministro del Interior, lo ocurrido con la página 11 en el primer gobierno de la UNDE, lo ocurrido con Chávez de la UNDE cuando era ministro de Transportes en el segundo gobierno de la UNDE, lo ocurrido con Elías La Rosa en el caso Gubar. Son agravios a la moral pública. Pero yendo al punto de la inmunidad parlamentaria, primero tiene que ejercerse firmemente, tiene que eliminarse la inmunidad parlamentaria. Segundo, está ligado a lo primero que dije, tiene que haber una declaratoria muy explícita que deje con mucha transparencia cualquier posible conflicto de intereses, en segundo lugar. Y en tercer lugar, algo que me parece clave, ¿no? Es que en el propio proceso de gestión parlamentaria tiene que fortalecerse las bancadas más que los individuos para actuar institucionalmente, incluyendo la política de personal. Y dentro de este mismo proceso debe eliminarse la semana de representación en el caso de Lini Callao, que ha dado lugar a la frivolidad. Algunos decían que estaban en tal evento cuando estaban en Miami o con algún negociazo o ganando plata como cancha. Todo eso ha sido al amparo de la inmunidad que ha generado impunidad. Esto es lo que tiene que cambiar. Y creo que debemos ser muy estrictos con nosotros mismos, predicando con el ejemplo. Y ahí el propio gobierno digital va a ayudar a eso para escudriñar a todos cualquier tipo de situación. No puede ser que ahora en las candidaturas se descubra por ahí, sí pues, no de esto tenía juicio de alimentos, sí tenía un tema de violación, etc. Creo que hay que pasar por la pantalla, como se dice, a todo candidato y cuando uno esté en el ejercicio de la función, mucho más. Eso es fundamental por transparencia y tiene que haber rendición de cuentas periódicas. Eso tiene que ver con una propuesta de reforma que en su momento voy a tocar. Muchas gracias, candidato. Su turno, candidato Fernando Aguilar. Muchas gracias. Lamentablemente hay que responder a algunas cosas que dice el señor Rodríguez. Yo creo que él sabe muy bien que la página 11 no existió. Ojalá que después le voy a dejar mi correo, a veces me cuenta qué pasó con la página 11, qué cosa contenía, qué había ahí. Es una falsedad y una patraña de los militares de la época para hacerse el poder y cubrir los actos mafiosos. Y se contó, por supuesto, con quienes durante 11, no más, del 68 al 80, y específicamente al 75, las fuerzas socialistas, comunistas, toda la izquierda, colgada del general Velasco, tomando los medios de comunicación, los expropiaron, querían tirarse la banca abajo, toda la industria nacional quebró con medidas políticas de izquierda. Eso hay que recordar. Es que la página 11 es una patraña, no me preocupa en lo más absoluto. Cualquiera puede entrar a Wikipedia y va a leer la verdad ahí. Por otro lado, no tapamos actos aislados. El señor Rodríguez Rabanal creo que tiene una memoria selectiva. En el caso del señor Elías La Rosa, el señor Elías La Rosa era del PPC. El PPC tenía 2 ministerios aquella vez. Así que, bueno, hay que ir para adelante. La propuesta sobre la inmunidad. La inmunidad no debe tener nadie absolutamente, ¿no? Esto fue creado como institución para proteger a los legisladores en el ejercicio de su función, ¿no? Pero se ha tergiversado, se ha mal utilizado. Entonces, a mí no me preocupa tener inmunidad o no, en absoluto. Esto se crea precisamente cuando hay gobiernos dictatoriales y hay una persecución política en razón de las ideas y la función política de los parlamentarios. No puede haber inmunidad pues, cuando uno está robando, cuando uno es parte de una mafia, de ninguna manera. Entonces acá
el falso espíritu de cuerpo, y además cuando nos acordamos de la bancada especialmente fujimorista, protegía a quienes debían ser procesados por la justicia porque tenía que contar con sus votos. Entonces es totalmente tergiversado y ese es un abuso, pues, ¿no? Entonces, yo pienso que está bien que se haya retirado la inmunidad, no hay mucha más multa que darle, así que estamos tranquilos. Muchas gracias, Fernando Aguilar. Seguimos contigo, Fernando, para que por favor le formules una pregunta o un comentario en 30 segundos a Roberto Rodríguez Rabanal. Muchas gracias. Sí, voy a comentar. Los actos de corrupción, vengan de donde vengan, hay que condenarlos, hay que perseguirlos. Entonces, en Acción Popular, cuando le voy a comentar, cuando empezamos una reunión en Acción Popular, hablamos primero de la honestidad. Ese es número uno. Y alrededor de ese verbo es que desarrollamos todas las ideas, ¿no? Todos los planes se basan en eso, de la justicia. Y tal como se ha expresado en el plan de gobierno que se ha presentado, Johnny Lescano, lo primero que hay que atacar acá es la corrupción. La corrupción se lleva 30.000 millones de soles al año. O sea que tenemos los medios suficientes para atacar y corregir los problemas que tenemos en educación, en salud y el tema de la policía. Así que yo no sé qué visión pueda tener el señor Rodríguez Rabanal respecto de, por ejemplo, la minería, la inversión minera. ¿La van a combatir? ¿Van a promoverla? ¿Qué van a hacer? Tiene un minuto. Muchas gracias, candidato Fernando Aguilar. Tiene un minuto, candidato Roberto Rodríguez Rabanal. Bueno, los casos de corrupción que aludí no son tan aislados, ¿no? Y sería bueno inclusive que evalúen a varios de los actuales alcaldes de Acción Popular, pero ese es otro tema. Respecto al tema de minería, uno, el Perú es un país diverso, donde en base a un proyecto de desarrollo nacional, uno, en un plan de ordenamiento territorial, dos, y en base a un plan de zonificación económica y ecológica, tienen que armonizarse el rol de la actividad agrícola, minera, agroindustrial, pesquera, el turismo, el comercio y los servicios. Cosa que no hay porque los grandes grupos de poder económico no les ha interesado eso. Eso en primer término. Y en segundo término, respecto al tema de la minería, promoveremos toda actividad productiva que respete las normas en el Perú. Lo que rechazamos es que empresas transnacionales que en su país cumplen las leyes, acá vengan y hacen lo que quieren, coimeando, comprando funcionarios, comprando gobiernos. No respetan el medio ambiente y no respetan los territorios. Eso en el gobierno de Verónica Mendoza va a cambiar sustantivamente para cortar con todo grupo de interés económico que se compra grupos de interés político, que en el caso nacional es la CONFIEP, y que abusa y hace uso y abuso de poder, incluyendo lo último ahora en el vacunadero. Entonces, minería también, como parte de este Perú diverso y la diversificación económica. Muchas gracias, candidato Roberto Rodríguez Rabanal. Ahora seguimos con usted. Por favor, tiene 30 segundos para formular una pregunta o un comentario sobre lo expuesto por el candidato Fernando Aguilar. Ya. Quiero hacer una pregunta que me está dando vueltas. Yo cuando veo al candidato Aguilar, observo la foto del expresidente Fernando Belaúnde Terry, que fue depuesto en 1968. ¿Cómo percibe Acción Popular que, habiendo existido eso con Belaúnde, el señor Merino haya dado un golpe de Estado en noviembre del año pasado, que convierte a Acción Popular en un partido golpista? Explíqueme. ¿O no fue un golpe? Para responder, candidato Fernando Aguilar. Ok, muchas gracias. Con todo gusto, con todo gusto. El proceso contra Vizcarra ha sido, seguramente usted sabe, un proceso que el mismo Tribunal Constitucional ha avalado, ¿no? Ha sido un proceso, se ha seguido el debido proceso, tal como dicta la Constitución de la República. Lo que ha habido allí es un error político, yo creo, y los medios de prensa
Y los grupos de poder a los que tanto se refiere el señor Rodríguez, en este caso creo que está con ellos, han tildado de golpista, de asesino al señor Merino. Esto pudo haber sido un error político, una mala visión del momento, pero no había un delito allí. En todo caso, todo es pasible de juzgamiento, eso no es ningún problema. Entonces, pero yo no entiendo si cuando fue depuesto el presidente de Belaúnde, el señor Rodríguez Rabanal, haya protestado. Parece que no. Entonces, todo golpe es malo. Acción Popular jamás busca hacerse el poder por la vía del golpe. Somos demócratas y ponemos el pecho y somos el número 1 partido limpio y demócrata y respetuoso de todo. Así que, vuelvo a decir, no existe ni esa visión ni nada por el estilo. Ahora, otra cosa. Tampoco dice nada sobre el cierre del Congreso por Vizcarra. Eso no fue un golpe, eso fue una violación flagrante de la Constitución, pero tampoco dice nadie nada. ¿Por qué? Por los grupos de poder, por los medios de comunicación y la izquierda convenida, ¿no? O sea, yo no, la verdad que no he venido, o sea, no me esperaba que me hiciera estas preguntas, pero no me preocupen en absoluto, no tengo problemas. Y yo diría, hablando de la página 11, ¿qué cosa me puede decir de la página donde Nadine, en la página de la agenda de Nadine, donde Verónica está ahí escrito su nombre, o hasta ella misma creo que ha escrito ahí? De eso no se habla. Seguramente tampoco va a responder, ¿no? En fin, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, candidato Fernando Aguilar. Ahora pasamos a otro bloque. Ya hemos pasado a este primer bloque temático. En este bloque voy a formular una pregunta a cada uno de ustedes, netamente para hablar sobre un tema netamente de coyuntura en relación a sus partidos políticos. Empecemos con usted, Fernando Aguilar. Justamente se engarza esta pregunta con lo que acaba de exponer. Tiene mucho que ver con el comportamiento de la bancada de Acción Popular en estos últimos meses. Usted acaba de señalar de que lo del señor Manuel Merino fue, digamos, constitucional, que fue un error político, pero ¿usted no considera de que estamos pasando un poco por agua tibia la responsabilidad política de Manuel Merino? Pero sobre todo, señor Fernando Aguilar, ¿qué nos garantiza que el caso de que usted u otros compañeros también que postulan lleguen al Congreso no cometan los mismos errores? Porque, como usted también ha señalado, Acción Popular en su historia tiene ya 2 presidentes, ¿no? Como el señor Belaúnde Terry, como el señor Valentín Paniagua, y como que la imagen del partido no ha sido muy buena. Aquí, por ejemplo, en Caretas llegamos a entrevistar a Uriel García Cáceres, líder histórico de Acción Popular, y el señor Uriel García Cáceres, que acaba de ser condecorado por el gobierno, por sus labores, ¿no? Señaló de que Acción Popular es el partido de la decencia y lo que ha hecho la bancada de Acción Popular es una indecencia. En este sentido, ¿qué nos garantiza de que no vuelva a suceder lo que vimos hace unos meses? Adelante, señor Fernando Aguilar, tiene 2 minutos para responder. Muchas gracias. Yo quisiera comentarle desde el principio, ¿no? Yo creo que nadie esperaba que este actual Congreso fuera mejor que el anterior, que el que cerró Vizcarra. ¿Por qué? Por la premura con la que fue convocada. No, los partidos no han seleccionado bien a sus integrantes, y yo particularmente estaba en contra de que el partido participara en este Congreso. Todos sabíamos que este Congreso iba a ser malo. Ahora, hay que recordar, señores, que la vacancia de Vizcarra no la dictan los 25 votos de Acción Popular. Por favor. La vacancia de Vizcarra tuvo 107 o 108 votos. O sea, todas las bancadas han votado, excepto los morados, creo. Así que no es una responsabilidad únicamente, mala o buena, de Acción Popular. No, señor. Y quien tenía que asumir la presidencia de la República es el presidente del Congreso, que, no por casualidad, por cuestiones de destino, ocupaba Manuel Merino. Si era otro el presidente del Congreso, él hubiera sido esa persona que hubiera ocupado el sillón presidencial. Pero ese Congreso, que votó mayoritariamente por la cara Vizcarra,
Si ustedes restan los votos de Acción Popular, igualito lo bajaban. Así que podemos estar de acuerdo, en acuerdo o en desacuerdo. Yo creo que está mal. Yo digo que es un error político, un error de apreciación. Tarde o temprano lo iba a vacar finalmente. Miren lo que está pasando ahora, ¿no? Pero eso es lo que pasa. Ahora, la garantía es de que nosotros escrupulosamente nos seguimos al reglamento del Congreso y a la ley y a la Constitución. O sea, no se puede decir porque hay un comentario de un personaje o una acción de alguien, es una acción coordinada del partido. Ahora le quiero comentar algo más brevemente. Acción Popular, lamentablemente, hace algunos años ya no tenemos dirigencia, producto de un desorden que hemos tenido con el Jurado Nacional de Elecciones, no hemos podido renovar autoridades. Porque ahora mismo, obviamente, quien representa al partido es Johnny Lescano, porque es nuestro candidato a la presidencia, pero digamos, si no hubiera este periodo electoral, no tenemos una secretaría general ni comités montados. Entonces yo espero que todo eso se va a corregir. En la historia esto es un episodio. Así que más tarde, yo creo que en medio año, volveremos a tener autoridades, comités democráticamente elegidos, y allí se marcarán las pautas siempre del camino que tiene que recorrer el partido. Así que son episodios los que han pasado, nada más. Gracias. Muchas gracias, candidato Fernando Aguilar. La pregunta para usted, candidato Roberto Rodríguez Rabanal, es la siguiente, ¿no? Dentro del discurso de Juntos por el Perú hay una suerte de eco, ¿no? Como si fueran flashes, ¿no? Que dentro de las propuestas que plantea Verónica Mendoza nos vuelven, digamos, a etapas nefastas, ¿no? Sobre todo en lo económico, ¿no? Tengamos en cuenta que la candidata Verónica Mendoza propuso hace algunas semanas, o hace algunos días, para ser más preciso, la mayor emisión, ¿no? De billetes en la famosa maquinita, ¿no? Que era, digamos, que hace falta dinero y hay que hacer más billetes, hay más billetes. Y eso es una política económica que se siguió lamentablemente en el primer gobierno de Alan García, ¿no? Que algo que no se suele decir que fue un gobierno de izquierda, en la práctica misma, ¿no? Entonces, como que si ya tenemos ese antecedente del desastre de gestión, ¿por qué insistir ahora con métodos que ya han fracasado? Ante estas inquietudes, señor Roberto Rodríguez Rabanal, ¿qué tiene que decir? Tiene 2 minutos para responder. Bueno, antes de entrar al tema, 2 acotaciones a lo anterior. En la época de Velasco, yo estaba en el colegio, en primer lugar. En segundo lugar, sobre las llamadas agendas, había una prueba grafológica clara y ha habido gente que le pagaron para mentir y eso ha quedado claro. Eso de entrada. Respecto al tema, yo refuto el calificativo del gobierno de Alan García de gobierno de izquierda. El gobierno de Alan García de la hiperinflación fue un gobierno que en los 2 primeros años planteó la reactivación de la demanda con Alba Castro, después se peleó con lo que ya era la CONFIEP a raíz de la estatización de la banca, pero en realidad este gobierno sirvió a los intereses del gran capital y los dólares MUX y todas las tropelías que hicieron fueron para favorecer al gran capital. Y eso está registrado en la historia. Eso lo dejo muy claro. Si Alan García era de izquierda, yo soy Cristóbal Colón. Eso no es así. Lo digo claramente, en primer término. En segundo lugar, respecto al tema de la emisión inorgánica de billetes, queda claro que eso no se va a dar. Ha habido la declaración de Verónica Mendoza, de Oscar Dancourt, reforzando eso. Eso fue en la época de Alan García, la cabeza que avaló al Congreso Fujiaprista que fue disuelto y que el señor de Acción Popular está diciendo que no debió darse. Eso es diferente. Y en tercer lugar, lo que se plantea es la gestión soberana de nuestros recursos naturales como una cuestión fundamental, en la cual no haya esta imposición de las transnacionales, que sea una economía que promueva más derechos, que no esté a merced de los monopolios y los oligopolios. Caso de la salud, ahora en la pandemia de las clínicas
85% un solo dueño, el señor Rodríguez Pastor, del Grupo Interbank, o del oxígeno medicinal. Eso se va a acabar. Esa práctica oligopólica o de la banca usurera de los 4 grandes bancos. Eso tiene que acabarse. Y eso requiere una disciplina fiscal, un ordenamiento correspondiente. Eso lo dejamos muy claro. Y el otro aspecto que tiene que ver con la economía, evidentemente se va a dar mayor énfasis al capital nacional. Y como ha dicho Verónica en el CADE, se los ha dicho claramente a los grandes empresarios, estén tranquilos. El empresario que invierte en el Perú y reinvierte y no se lleva la plata a paraísos fiscales, muy bien. El empresario honesto, muy bien. Pero los empresarios que en maletines llevaron plata para la señora Keiko Fujimori, esos sí van a tener que preocupar. Eso lo decimos claramente, y esto no es vuelta al pasado. La vuelta al pasado son los 200 años de captura del Estado por los grandes grupos de poder económico. Ese es el pasado, sobre todo el fujiaprismo y aquellos que vacilan o terminan avalando. Eso me parece una cuestión fundamental. Nosotros no vamos a cometer un error de ese tipo, y menos aún un horror como decir que lo de Merino no fue un golpe de Estado, porque no fue un error, fue un horror. Pregúntenle a la familia de Inti, de Brian y todas las personas que han sido perjudicadas. Y Merino se alió con Flores Arauz, de la coordinadora republicana, vinculado al fujimorismo. Entonces, Acción Popular tiene que hacer un deslinde con el fujimorismo. Y un último tema, si me permite. Nuestro amigo de Acción Popular que está presente, yo le diría el pez por la boca muere. Dice que no se trata de individuos, sino de instituciones. Y nos dice que Acción Popular no tiene dirección, tiene acefalía. ¿Qué partido de gobierno vamos a tener que no tiene dirección nacional reconocida? ¿A quién se le va a pedir cuentas como partido? ¿Alguien que no tiene cabeza, que no tiene responsabilidad? Yo creo que hay que ser más responsables. Muchas gracias, candidato Roberto Rodríguez Rabanal. Como ya hemos entendido, los debates, muchas veces escuchamos cosas que nos gustan, otras cosas que no nos gustan, pero también tenemos el derecho de decir lo que pensamos en ese sentido. Entonces, este ha sido un debate bastante rico. Ahora sí, por favor, les voy a pedir tanto a usted, Fernando Aguilar, como a usted, Roberto Rodríguez, y ahí sí voy a aplicar el hacha del tiempo con todo, que en un minuto, por favor, expliquen sus principales propuestas. Solamente un minuto. Ahí yo ya estoy adelantando, me van a disculpar si los corto. Empecemos con usted, Fernando Aguilar, tiene un minuto para exponer sus principales propuestas para el Congreso. Mire, mis propuestas están, por supuesto, en apoyo y soporte a la propuesta general en el plan, expuesta en el plan de gobierno que ha presentado Johnny Lescano. Yo, digamos, tengo inclinación por el tema de salud, de educación, policía, precisamente los temas que hemos tocado aquí. Hay un tema sobre minería, con un cambio constitucional en ese sentido. Hay un tema de orden tributario. Yo creo que hay que corregir el IGB que tenemos, de ponerlo como un pago neto al final de la cadena de producción, cuando el producto ya lo compra el consumidor final. Básicamente esas son las propuestas. Hay una reestructura general del Estado. El Estado tiene que estar al servicio del ciudadano y no al revés. El Estado se sirve de los ciudadanos, atropella a los ciudadanos cada día. Con esa reforma del Estado, tiene que haber una reforma de la normatividad actual. Tenemos cerca de 100.000 normas y leyes en el Perú, cosa que traba, al contrario, no solamente no ayuda, sino traba el desempeño estatal. Así que yo creo que es una tarea que tenemos que emprender para darle más vialidad al... Muchas gracias. Muchas gracias. Un minuto, candidato Roberto Rodríguez Rabanal. Más que una propuesta personal, reafirmo una propuesta institucional de Juntos por el Perú y Verónica Mendoza. Prioridad a la educación, la salud pública, la agricultura familiar, comunitaria, generando empleo, fortaleciendo micro y pequeñas empresas. Y la pregunta consabida, ¿de dónde va a salir la plata? Quiero señalar algunos datos concretos. Entre el 2010 y el 2019 hubo exoneraciones tributarias por 93.000 millones de soles que no entraron al Estado.
por corrupción entre el 2016 y 2019, 72.600 millones de soles. Ya tenemos cerca de 170.000 millones de soles para empezar. El quinquenio 2021-2026 pondrá por delante lo público, la transparencia, la participación ciudadana y la generación de empleo vinculado a salud y educación como las cuestiones fundamentales. Y eso abrirá curso al cambio de nueva constitución con un pacto social en base al diálogo ciudadano y no imposición. Ese es el sentido de nuestra propuesta y darle fuerza no al poder de la CONFIEP, sino al poder ciudadano del pueblo soberano. Muchas gracias, candidato Rodríguez. Más bien, muchas gracias, Fernando Aguilar, candidato Rodríguez. Fernando Aguilar va con el número 19 por Acción Popular y Roberto Rodríguez con el número 15 por Juntos por el Perú. Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega, esto ha sido Caretas Electoral. Muchas gracias por seguirnos y muchas gracias por ser parte del debate. Hasta la próxima edición. Muy amable, gracias. Adiós. Muchas gracias a Caretas, Fernando. Hasta luego. Ok, nos vemos, Roberto.